Muy buenas noches, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a nuestro webinar, el segundo de este mes de abril, en el cual vamos a tener dos pláticas muy interesantes referentes al trastorno del espectro autista y finalizando todo el mes de abril que se dio la campaña de concienciación sobre este trastorno y que es bien importante que nosotros como pediatras estemos sensibilizados en el tema y tengamos la mejor actualización y siempre los conceptos bien claros para poder ayudar a tantos pacientitos que requieren de nuestro trabajo, ¿verdad? Eh, Sin más preámbulos, vamos a iniciar la sesión. Nada más como comentario, las preguntas se dejan en la casilla de pregunta y respuesta y al final de ambas pláticas haremos la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, desde que ustedes tengan dudas, pueden ir depositándolas en la casilla, ¿sale? Y pues me da mucho gusto darles la más cordial bienvenida a los doctores Ángel Ríos y Adela Jardón. Por aceptar la invitación les agradezco muchísimo. Es bien importante para nosotros que estén esta noche. Y me permito presentar al doctor Ángel de Jesús Ríos Medina. Él es médico cirujano, egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán. Realizó la especialidad en pediatría en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, así también el curso de posgrado de alta especialidad en pediatría del desarrollo. Cuenta con un diplomado en trastorno del desarrollo por la Universidad Autónoma de Chiapas y un máster en psiquiatría clínica por la Universidad TEC. Así también es vocal de la Sociedad Mexicana de Pediatría del Desarrollo y la Conducta. Es una sociedad realmente nueva y pues que esperemos que tenga todo el impulso de los profesionales en pediatría. Y el doctor Ángel va a iniciar esta charla con el trastorno del espectro autista, la identificación oportuna del trastorno. Doctor Ángel, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde, noche y bienvenido. Y le cedo el micrófono. Muchas gracias, doctor. Pues antes que nada, agradezco la invitación y pues vamos a empezar. Nuevamente agradezco la invitación del colegio. Es para mí un honor estar con ustedes el día de hoy. La realidad es que me agrada mucho poder tener un espacio para compartir esto y justamente como menciona el doctor Carlos, pues ese es el mes de la concientización del trastorno del espectro autista. No solamente hay que saber qué es, hay que aceptarlo, eso es lo más importante, porque pues también muchas asociaciones se han abocado a eso, a que no solamente nos quedemos en la concientización, sino en la aceptación del trastorno del espectro autista. Entonces, pues vamos a empezar, ¿vale? Primero, declaro que no tengo ningún conflicto de interés, lo cual significa que nunca he recibido dinero de la industria farmacéutica o de nadie por dar alguna de las pláticas. Si digo el nombre de algún medicamento, tampoco es porque yo reciba dinero por ello. Vamos a hablar de los objetivos de la plática y lo primero y lo más importante es definir qué es trastorno del espectro autista. Muchas veces me pasa que pues los papás e incluso algunos colegas, no necesariamente pediatras de otras especialidades, pero también algunos pediatras, no están o no estábamos tan seguros de qué es el trastorno del espectro autista. Yo debo reconocer que incluso estando en la especialidad de pediatría, si no hubiese rotado en el servicio de pediatría del desarrollo y la conducta del hospital, muy probablemente no habría tenido el concepto que tenía de autismo que tuve al terminar la especialidad. Vamos a describir cuál es el proceso diagnóstico de este trastorno. Vamos a mostrar algunas pautas de evaluación en consultorio. Vamos a conocer las herramientas de tamizaje con las que contamos y vamos a describir algunas estrategias de tratamiento rápidamente. Sin embargo, antes de empezar, como preludio, una de las cosas que me pidió el doctor Molina que comentáramos durante la plática, y yo le dije que la realidad es que era un tema bastante complejo, que no podía resumirse quizá en una plática y que hubiera sido inapropiado que lo diera únicamente una sola persona, es por qué hay tanto autismo ahorita y por qué no había tanto autismo hace unos años. Y bueno, fíjense que entre el 73 y el 92, el diagnóstico de cáncer de mama incrementó en más de 300%. Pero no fue porque hubiera una epidemia de cáncer de mama, fue porque la mamografía se estableció como una estrategia de tamizaje en el 76. Parte de la prevalencia depende de que nosotros seamos capaces de identificar de manera adecuada una enfermedad o algún fenómeno.
Y esto también es cierto en relación con el autismo. Entonces, me gustaría que tomáramos en cuenta esto para no caer en muchas veces la idea de, no, es que se sobrediagnostica o es que es algo que está de moda y es por eso que ahora hay tanto autismo, sino entendamos que ahora tenemos una mejor comprensión de este fenómeno y ahora podemos identificarlo de manera más adecuada. Vamos a empezar con la definición de los criterios diagnósticos. De acuerdo con el DSM-5, la definición es bastante larga. Es un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por deficiencias persistentes en la comunicación y en la interacción social. Se une a patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades y a alteraciones sociales. Pero esta definición es muy larga, es muy compleja y la realidad es que, pues, si no estamos como familiarizados con el tema, no dice mucho. Entonces, pues sí, vamos a empezar por el hecho de que es un trastorno del neurodesarrollo, tiene que ver con el desarrollo neurológico y el desarrollo del niño en general. Y vamos a verlo como una serie de características en el comportamiento y la forma de pensar y de experimentar el mundo. Es una forma distinta de ver las cosas. Es una condición de vida, no lo debemos ver como una enfermedad. Sí es cierto, puede tener ciertas limitantes, puede representar ciertos retos o dificultades, pero no es una enfermedad. Y per se tampoco es una discapacidad. Y esto a veces pues no queda como muy claro. La mayor parte de las personas con trastorno del espectro autista tiene una inteligencia normal con un cociente intelectual promedio. Y la mayor parte de las personas con trastorno del espectro autista también son completamente independientes. Sí existe una proporción del más o menos 15% que tiene algún grado de discapacidad. De esos, la mayoría tiene discapacidad intelectual leve. Pero en general, y por definición, el trastorno del espectro autista no es una discapacidad. Se puede acompañar de él, pero no es uno. Y tiene etiología multifactorial. Esto implica un montón de cosas que más adelante vamos a comentar, pero bueno, no existe una única causa que nos haga tener trastorno del espectro autista. Vamos a hablar de los criterios diagnósticos. Lo primero, de acuerdo con el DSM-5, se tiene que cumplir estos tres criterios. Y el primero es dificultades para mantener, iniciar o comprender las relaciones sociales. Aquí, por ejemplo, podríamos ver a un niño que tiene dificultades para jugar con otros niños de su edad, ya sea porque no se interesa en jugar con otros niños, de plano se aleja, o porque no sabe cómo jugar con otros niños, no sabe cómo acercarse. Muchas veces el término o la forma en la que suelo preguntárselo a los papás es, ok, ¿qué hace su niño? ¿Está con los niños o está en el mismo lugar donde están los niños, pero no con los niños? Juntos, pero no revueltos. Entiéndase, están, por ejemplo, en el área de juegos del Burger King, por dar un ejemplo, y él está jugando y persiguiendo a los otros niños, pero no habla con ellos, no interactúa con ellos, no juega a lo mismo. Pareciera ser más bien que únicamente los está persiguiendo, como si fuera un pequeño satélite. Eh, lo segundo son dificultades en la comunicación verbal y no verbal y énfasis en la parte no verbal. No es únicamente que un niño no hable, es que tenga dificultades en la interpretación del lenguaje, de los gestos, las expresiones y que tenga dificultades para mantener el contacto visual. Entonces, aquí esto es muy importante. Gestos y expresiones, no únicamente el lenguaje verbal. El lenguaje no verbal es indispensable para poder hablar de trastorno del espectro autista. O sea, tiene que haber una limitación. Y aquí podríamos hablar de niños que no comprenden, por ejemplo, cuando su mamá les dice, si te sigues portando así de bien, cuando llegues a la casa, te va a esperar un premio. Evidentemente, si me decía eso mi mamá, yo sabía que no me iba a ir bien, porque no me estaba portando bien. La mayor parte de los niños con trastorno del espectro autista va a creer que realmente va a tener un premio en casa que lo está esperando. Este tipo de cosas también son una forma de evaluar si mi niño pudiera tener dificultades en la comunicación no verbal, que es el componente pragmático de la comunicación. El uso de gestos y señas convencionales como decir sí y no con el dedo o con la cabeza, decir adiós o mandar un beso, eso también está incluido aquí. Y por último, dificultades o limitaciones en la reciprocidad socioemocional o pudiéramos decir en la empatía. Entiéndase, la capacidad de sentir sin que tú me lo digas o de saber sin que tú me lo digas lo que estás sintiendo. Por ejemplo, verte llorando y entender que estás triste y que en ese momento no quieres jugar conmigo y yo intentar consolarte de alguna forma, esa sería una conducta normal en un niño de 4 años. Pero durante el interrogatorio luego resulta que la mamá está llorando porque, no sé, quizá acaba de fallecer el abuelito.
y el niño está más interesado por ir al parque o que le hagan caballito y pareciera no importarle mucho que su mamá está llorando. También es dificultades para comprender mis propias emociones. Y entonces cuando me siento triste o me siento frustrado o me siento ansioso, lo expreso como enojo, como irritabilidad. Y esto también son dificultades en esta parte. De aquí, de acuerdo con el DSM-5, tenemos que tener al menos dos de estas cuatro posibles. Y la primera son estereotipias, que son movimientos repetitivos o gesticulaciones. Aquí es muy importante que históricamente las estereotipias se describían como movimientos no propositivos porque no cumplían un propósito, o eso se decía. Actualmente se sabe que ayudan a la regulación emocional y a la expresión emocional de los pacientes. Algunos pacientes pueden presentar estereotipias cuando se estresan o cuando se alegran mucho, cuando tienen alguna emoción porque les dieron algún juguete o porque llegaron a su tienda favorita. También va a haber insistencia en la monotonía. Aquí, por ejemplo, podemos ver niños que únicamente quieren ver Paw Patrol, pero además quieren ver el segundo episodio de la tercera temporada y el fragmento en el que Chase está persiguiendo a Rocky. Y le dan repetir y repetir y repetir a ese mismo fragmento. O niños que si les cambian la marca del jamón, ya no lo comen. O si eligen una ruta distinta para ir de la casa a la casa de la abuela, se estresan de forma significativa. En cuanto a intereses restringidos, podemos ver niños que, por ejemplo, se interesan por los dinosaurios y realmente que les gusten los dinosaurios no tiene nada de malo, pero que yo quiera una gorra, unos zapatitos, una mochilita, mi libreta, juguetes, mi playera, eh, mi libreta, todo de dinosaurios y que todo gire en torno a los dinosaurios, eso ya se convierte en un interés pues, restringido o incrementado en intensidad. Y por último, las alteraciones sensoriales. Aquí las más frecuentes van a ser las auditivas y las táctiles. No quiere decir que sean las únicas, están las vestibulares, están las olfativas, están las gustativas también, pero esas son las más frecuentes y lo podemos preguntar, por ejemplo, señora, a su niño se estresa, le da miedo, se asusta cuando enciende la licuadora, cuando hay un taladro, cuando hay muchos relámpagos, cuando la gente canta la canción de feliz cumpleaños, que esto es relativamente frecuente, cuando le cortan el cabello, cuando le cae agua en la cara o en la cabeza, cuando tiene las manos sucias o pegajosas, cuando pisa arena o césped. Y va a haber una respuesta inusual muchas veces al haber hipersensibilidad, lo que los niños presentan es algún grado de estrés significativo. Además de esto, el DSM nos habla de que tiene que haber o de que tienen que estar presentes estos síntomas desde las primeras etapas del desarrollo, que estos síntomas tienen que ocasionar un deterioro significativo del funcionamiento. O sea, no quiere decir que yo tengo estos síntomas y pues no me genera ningún problema. Todo trastorno, por definición, para ser un trastorno, me tiene que deteriorar el funcionamiento en alguna de las áreas. Y esto no se explica mejor por la presencia de retraso global del desarrollo o discapacidad intelectual únicamente. Ahora, ¿qué no son criterios diagnósticos? Irritabilidad y agresividad. Que un niño sea irritable o que un niño sea agresivo no es un síntoma de autismo per se. Muchos pacientes con trastorno del espectro autista sí pueden cursar con irritabilidad o agresividad, pero esto también puede ser por otros trastornos como trastorno por déficit de atención con hiperactividad, trastorno de la desregulación disruptiva del estado de ánimo, trastorno explosivo intermitente, trastorno de conducta, trastorno oposicionista desafiante, entre otros, y además también puede ser causado por una mala parentalidad sin que el niño tenga ningún trastorno, una parentalidad excesivamente permisiva también puede ocasionar estos síntomas. No hablar, particularmente en el contexto de un paciente que tiene adecuadas conductas de comunicación no verbal. Hay muchísimos niños que no hablan o que tienen problemas en el lenguaje, de acuerdo con la UNAM. 1 de cada 4 niños tiene algún problema en el lenguaje y no habla como debería de hablar para la edad que tiene. Pero de acuerdo con los últimos datos de la CDC, solamente 1 de cada 31 niños tiene trastorno del espectro autista. Entonces hay un montón de niños que no hablan o que no hablan como deberían de hablar para la edad que tienen y que no tienen autismo. Y otras son dificultades en el aprendizaje. El hecho de que un niño no aprenda no quiere decir que tenga trastorno del espectro autista. Puede tener TDAH, sobre todo en las niñas que suelen tener un componente más inatento y no tanto síntomas de hiperactividad, impulsividad. Puede tener un trastorno de aprendizaje, puede tener discapacidad intelectual, pero per se no es un síntoma ni un criterio diagnóstico de autismo. Y entonces, bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico?
Vamos a comentar este artículo. Es del 2022 y justo nos habla del proceso diagnóstico para establecer, vale la redundancia, el diagnóstico de autismo. Y lo primero es hacer una historia médica adecuada y extensa, en donde se incluyan los antecedentes familiares de trastornos mentales, pero no necesariamente de trastornos mentales únicamente, sino también de trastornos del comportamiento. Por ejemplo, si hubo dificultades para ser amigos, si hay mucha insistencia en la monotonía por alguno de los dos papás, si son excesivamente rutinarios, si los estresa alguna sensación o algún ruido, porque pues la realidad es que muchas personas, muchos niños con trastorno del espectro autista, en sus papás pueden observar algunos síntomas de autismo o algunos síntomas de, por ejemplo, insistencia en la monotonía o desregulaciones emocionales. Obviamente, en la presencia de trastornos mentales, particularmente ansiedad y depresión en la mamá por neuroinflamación, son un factor de riesgo importante para durante el embarazo, para trastorno del espectro autista. El uso prenatal de sustancias, particularmente valproato, pero también drogas de abuso o eh, particularmente fentanilo, alcohol, pero otras sustancias también pueden estar involucradas en el desarrollo del trastorno del espectro autista. La historia clínica perinatal, lamentablemente, una de las cosas que más frecuentemente ocurre en el área de nacimiento es que el bebé sufra asfixia o que tenga alguna clase de hipoxia o algún grado de hipoxia durante el nacimiento, y eso está asociado a un mayor riesgo de tener trastorno del espectro autista. Si se le ha hecho algún examen médico previo para ver si tiene algún diagnóstico previo, una historia de desarrollo también súper importante porque muchos suelen tener o una regresión del desarrollo en donde empiezan a hablar y luego dejan de hablar o disminuyen de forma significativa el número de palabras que dicen. Y también es frecuente, más o menos la mitad, entre el 40 y el 60% de los niños con trastorno del espectro autista puede tener un retraso en el desarrollo motor. Entonces, interrogar eso también es muy importante y no hay que dejar de lado la conducta si tiene desregulaciones emocionales. Habitualmente los papás lo refieren como berrinches. Si tiene problemas de sueño, porque entre el 70 y el 90% de los niños con trastorno del espectro autista suele, por ejemplo, dejar las siestas antes de los 2 años, lo cual no se considera normal. Suelen tener muchas dificultades para dormirse, tienden a tener un sueño bastante ligero, se despiertan con mucha facilidad, o dificultades en la alimentación. Una buena proporción de ellos, más o menos un tercio, puede llegar a tener selectividad alimentaria, derivado ya sea de problemas sensoriales o de insistencia en la monotonía. Además, hay que hacer un examen clínico que incluye el perímetro cefálico, porque una buena proporción de los niños autistas tienen macrocefalia, curvas de crecimiento pensando en que pudiera haber algún problema genético que nos dé una talla baja, una exploración física neurológica, porque hay muchos padecimientos neurológicos que se asocian a trastorno del espectro autista, y un tamizaje adecuado del desarrollo, de lo cual vamos a hablar un poquito más adelante. En cuanto a exámenes complementarios, y esto considero que es muy importante que lo sepamos todos, pruebas de audición y visión se recomiendan de rutina. En la mayor parte de los niños se deberían de hacer, si no se han hecho ya, un tamiz visual y un tamiz auditivo. Obviamente, dependiendo de la edad, también se pueden pedir potenciales evocados auditivos del tallo cerebral. Ahora, en cuanto a estudios metabólicos, estudios genéticos, electroencefalograma y resonancia magnética, no se recomiendan de rutina. O sea, no es para pedírselo a todos los niños. Sí, es cierto, puede haber algunos problemas metabólicos, algunos problemas con los ácidos orgánicos que pueden estar asociados a trastorno del espectro autista, el síndrome de Rett, el síndrome de X frágil, la neurofibromatosis puede estar asociada a trastorno del espectro autista, claro que sí, la epilepsia puede estar asociada a trastorno del espectro autista, claro, y algunos de estos problemas previamente comentados pueden tener alteraciones en los estudios de imagen, sí, pero primero tendría que tener la sospecha de que existe alguno de estos trastornos o alguno de estos otros problemas para que yo solicite esos estudios complementarios. De hecho, en este artículo ni siquiera se toca el tema de la tomografía porque se considera que la tomografía es un estudio que realmente no tiene mucha utilidad en los trastornos del desarrollo y particularmente en el trastorno del espectro autista. Entonces, ni siquiera es algo que debería estar como en la mesa de conversación. El diagnóstico es clínico y se basa en una entrevista clínica estructurada, como la mayor parte de los trastornos mentales que están descritos en el DSM-5, y en ese sentido, el diagnóstico es muy similar a cómo se establecen los diagnósticos en psiquiatría.
No son indispensables, pero sí pueden ser útiles las pruebas neuropsicológicas, como son el A22, el ADR, el CRIDITEA, que son específicamente para evaluar síntomas de trastorno del espectro autista, el Inventario de Desarrollo de Battelle en su segunda edición, que tiene como utilidad medir el nivel de desarrollo de los niños, y las pruebas como WISC-4, WIPSI-3, que son para evaluar el nivel de inteligencia, para sacar un cociente intelectual, nos pueden ser de utilidad, sí, pero no son indispensables. A veces me llegan los pacientes con una batería neuropsicológica de 20, 30 páginas, les hicieron una ENI, un Neuropsi, un Battelle, un WISC, A2, ADR y un montón de pruebas más, y al final no les dieron un diagnóstico. Eso es todavía lo más frustrante. O peor aún, les dijeron que sí, pero pues hay que repetir las pruebas en 6 meses o en un año para ver cómo va, como si el autismo fuese algo que vaya a cambiar en un futuro y de repente se vaya a curar del autismo. Realmente no. Pueden modificarse los síntomas, sí, pero el diagnóstico va a seguir siendo el mismo, trastorno del espectro autista. Ahora, ¿qué pasa también en la actualidad? Que lamentablemente, y eso hasta ahorita así es, en el DSM-5 hay una estadificación de acuerdo con el nivel de ayuda que requieren los pacientes y se puede clasificar como severidad grado 1, 2 y 3. Y entonces, ¿qué es lo que se tiene? Se tiene la idea de que se puede ser menos autista y más autista de acuerdo con los síntomas que tengo, pero la realidad es que no es así. La realidad es que puedo ser, por así decirlo, entre comillas, más autista con las habilidades motoras, menos autista con la parte sensorial, medianamente autista con mi capacidad de percepción, muy autista con mi funcionamiento ejecutivo y poco autista en la parte del lenguaje. Y si yo tuviera un perfil así en un paciente, ¿qué nivel le doy? ¿Uno, dos o tres? La realidad es que eso es imposible. De hecho, hay gente que está elaborando herramientas que nos permiten facilitar la comunicación del diagnóstico, porque esta concepción clásica o histórica que se tiene de ser menos y más autista, actualmente se sabe que es equivocada. Y me gustaría también mostrarles esta ruedita que es todavía más precisa, porque bueno, los síntomas de autismo no son uno, ni dos, ni tres. Hay muchas cosas que se tienen que evaluar y se tienen que especificar cada una: dificultades sociales, procesamiento sensorial, regulación emocional, rigidez en el pensamiento, insistencia en las rutinas, capacidad imaginativa o juego simbólico, ansiedad, intereses especiales, entre otros. Ahora, bueno, perfecto, doctor, pero pues la realidad es que no todos tenemos la posibilidad de conocer el tema de desarrollo o derrotar quizá en la unidad de desarrollo. ¿Qué hacemos? Hay cosas que podemos hacer bastante sencillas para poder evaluar los síntomas de autismo en un consultorio. Y lo primero es ver cómo interactúa mi paciente o mi niño o niña con el entorno y conmigo, con el examinador. Si desde que entra está colgado como araña de los papás y tiene un nivel demasiado elevado de estrés que no se justifica, porque bueno, al menos mi consultorio parece más juguetería que consultorio médico, pues la realidad es que nos queda un poco de duda. Puede ser que sí, pues la realidad es que la mayor parte de mis consultas las doy en pijama médica, entonces puede ser que lo haya asociado con médico, ok, va, pero ver cómo interactúa con el entorno, ver si tiene la capacidad de mirar a los ojos al examinador, mirar a los ojos al papá, ver si entra como una bala directo a los juguetes e ignora la presencia del examinador o de los papás. También hay que ver si tiene la capacidad de usar gestos y señas convencionales, decir que sí o que no con la cabeza o con el dedo, dar los cinco, chocar el puñito, mostrar el pulgar para decir que todo está bien, etcétera. Eso también lo podemos ir evaluando desde el momento en el que entra el paciente, conforme vamos hablando con él o ella. Ver si tiene la capacidad de seguir instrucciones tanto mías como de los papás. Muchas veces los niños ignoran al examinador porque, bueno, sienten ansiedad porque es la figura de un médico, pero con los papás no tienen ningún problema. Si los papás le dicen ven o trae el juguete, lo pueden hacer. Hay ocasiones en las que no, y entonces pues eso ya nos podría hablar de algún problema. Ver si tiene movimientos anormales cuando le damos algún juguete, un sticker, o cuando se estresa de forma significativa, y ver si estos movimientos parecieran estereotipias o no, ver si tiene alguna alteración sensorial. Hay muchos niños que, por ejemplo, cuando les tocan la cabeza para medir el perímetro cefálico se estresan muchísimo, no lo permiten. Obviamente esto pasa en muchos niños que no tienen trastorno del espectro autista, entonces digo, no es lo único que hay que ver, pero son cosas que hay que considerar. Esto también se puede preguntar a los papás
señor, señora, ¿usted ha observado que su niño o niña tiene dificultades cuando le cantan en los cumpleaños? Le molesta que le corten el cabello? ¿Se estresa demasiado cuando le cortan el cabello? Y obviamente, pues, hacer una evaluación estandarizada con las pautas de desarrollo de la CDC, actualizadas, obviamente. La única diferencia mayor o más grande es que ya no se evalúa el gateo, porque, bueno, se sabe que no es indispensable, es muy útil, pero no indispensable. Hay mucha gente, sobre todo en el ámbito de desarrollo infantil, que está en desacuerdo con que se haya quitado el gateo como parte de las pautas de desarrollo de la CDC, pero bueno, eso es punto y aparte. Particularmente se tiene que evaluar el lenguaje, es una de las cosas más importantes, que un niño no balbucee a los 12 meses de edad o que no tenga la capacidad de señalar o de intentar pedir algo con la mano a los 12 meses de edad es terrible, es una señal de alarma y es un signo temprano de autismo. Que no diga ninguna palabra a los 16 meses, y aquí quiero hacer énfasis en 16 meses. Bueno, me han tocado casos en donde llegan conmigo a los 2, 2 y medio años, y es que la abuelita, la tía, su médico general, le dijo que no había ningún problema, que igual era flojito para hablar, que si a los 2, 2 y medio años, 3 años todavía no hablaba, pues no había ningún problema, que estaba un poquito atrasadito. No, es mucho tiempo. Realmente estamos dejando pasar mucho tiempo. Hay que ser muy juiciosos en este sentido. Y si bien habrá algunos niños que a los 16 meses todavía no establezcan muchas palabras, cuando menos mamá y papá y un par de palabras más, sí las deberían de poder decir a los 16 meses. Si a los 18 meses no dicen ninguna palabra, eso debería ser un motivo de referencia. Que no tenga frases de al menos 2 palabras a los 2 años. Si esto es indispensable, imagínense cómo está de atrás en su desarrollo un niño que a los 2 años aún no dice ninguna palabra y únicamente se comunica con vocalizaciones guturales o grititos, si así le queremos llamar. Que tenga cualquier tipo de regresión en el desarrollo, que tenga ecolalias, son más fáciles de identificar las ecolalias inmediatas. Yo le pregunto, hola, ¿cómo estás? Y el niño me contesta, hola, ¿cómo estás? Y yo le digo, me llamo Ángel, ¿cuál es tu nombre? Él me contesta, ¿cuál es tu nombre? Entonces, esas son más fáciles de identificar, ¿no? Pero también están las ecolalias diferidas y una conjugación inadecuada, sobre todo en niños más grandes que ya tienen un poco de lenguaje más desarrollado. En lugar de decir, quiero comer, dicen, quieres o quiere comer. Esto también es relativamente frecuente. Ahora, ¿con qué herramientas de tamizaje contamos para poder evaluar esto en el consultorio? La primera es la prueba EDI, de acuerdo con la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y con el lineamiento de operación del componente de desarrollo de la infancia. En teoría, la aplicación de la prueba EDI en el consultorio es obligatoria al mes, a los 6, 18, 30, 42 y entre los 60 y 71 meses para todos los pediatras o médicos generales que den seguimiento del niño sano. Esta prueba nos permite evaluar el desarrollo y se puede aplicar entre el mes de vida y los 5 años, 11 meses y 29 días. El resultado es un semáforo verde, amarillo, rojo. Y bueno, tiene dos limitantes la aplicación de esta prueba. Uno, el material. Realmente no es muy caro reunir el material para aplicarla. Eh, Mi kit no me habrá costado más de 1,500 pesos. Se pueden conseguir las cosas en Amazon, en jugueterías. Eh, Existe una lista de cotejo del material que se requiere. Y bueno, el tiempo, sobre todo las primeras veces, sí puede tomar unos 15 o 20 minutos aplicarla. Por ejemplo, pues pídanle a un niño de 3 y medio años que salte 3 veces con un pie. La realidad es que si no tiene mucha confianza el niño con el examinador, puede llegar a ser complicado. Pero una vez que se adquiere un poco más de experiencia, la prueba se puede aplicar en unos 10 minutos, 15 minutos. Entonces es muy útil porque nos permite saber que el desarrollo es normal o que al menos no hay nada que llame tanto la atención en relación con el desarrollo. Y pues puede ser de valor agregado para aquellos que tienen una consulta pediátrica particular. Ahora, esta prueba, la MCHAT-RF, es una prueba que es específica para identificar síntomas de trastorno del espectro autista. Está en español, está validada en población mexicana. Eh, Se puede aplicar desde los 16 meses hasta los 30 meses. Algunas literaturas dicen que hasta los 3 años. Y de acuerdo con la Academia Americana de Pediatría, en los lineamientos para Estados Unidos, su aplicación es obligatoria a los 18 y 24 meses. Esta es súper rápida.
Tiene apenas 20 preguntas de sí o no. Lo que dice aquí RF es porque hay algunas preguntas de seguimiento. Y es porque quizá aquí hay un papá que, bueno, al ser interrogado, oiga, señor, su niño le responde cuando lo llama por su nombre, me dice que sí, sí, pero hasta la octava vez que le llama por su nombre y le tiene que tocar del hombro para que le haga caso. Bueno, entonces la respuesta debería de ser que no. Para eso están las preguntas de seguimiento. Eh, en ese sentido, ¿qué es lo que recomienda la prueba? Una puntuación igual o menor a 2. Es un resultado normal, con un riesgo bajo y no amerita nada más. Una puntuación de 3 a 7 amerita realizar algunas recomendaciones, vigilancia y reaplicación de la prueba. Y una puntuación igual a mayor a 8 amerita referencia con un especialista que puede evaluar trastorno del espectro autista. La limitante, obviamente, pues va a ser la edad. En mi caso, yo no puedo aplicarla tanto porque la mayor parte de mis pacientes llega entre los 3 y 4 o 5 años de edad, pero pues la mayor parte de los pediatras sí atienden niños que están en esta población, entonces deberíamos poder aplicar de manera pues habitual, en específico en estas dos edades esta prueba que además no nos roba más de 5 minutos. Y es increíblemente eficaz. Bueno, su sensibilidad y especificidad para identificación de niños autistas o de personas autistas es bastante elevada, mayor al 90% en ambos casos. Tenemos también la prueba Véanme, que es valoración del espectro autista en niños mexicanos. También es específica para trastorno del espectro autista y se puede aplicar desde los 0 hasta los 17 años. Fue desarrollada y validada en México por la doctora Albores y la doctora Zabaleta en el Instituto Nacional de Psiquiatría y en el Hospital Psiquiátrico Infantil. Y nos da una gran ventaja. Es cierto que los síntomas de trastorno del espectro autista tienden a disminuir con la edad. Entonces, esta prueba se evalúa con los síntomas como se encuentran actualmente y como se encontraban en una etapa anterior. Habitualmente intentamos interrogar entre los 2,5 y los 4 años, que es cuando más intensos o más notorios van a ser los síntomas del trastorno del espectro autista. Una puntuación igual o mayor a 17 para varones e igual o mayor a 15 para mujeres nos sugiere la presencia de trastorno del espectro autista. Hay que recordar que son tamizajes y no son pruebas diagnósticas. La limitante es el tiempo, se tiene 26 preguntas, pero aparte hay que preguntar ahora y cómo era antes. Entonces, pues sí, la realidad es que esta prueba llevaba aproximadamente unos 12 a 15 minutos en su aplicación. Ahora, en cuanto al tratamiento, ¿qué podemos ofrecer al paciente? Pues miren, lo primero y lo más importante es educar al paciente. Si nosotros como médicos, algunos incluso como pediatras, no estamos tan seguros de qué es el trastorno del espectro autista, qué tan bueno o malo puede ser, una de las cosas que más me preguntan es, oiga doctor, ¿y mi niña se va a casar? ¿Va a terminar la universidad? Pues tiene 3 años, señor. No habla. Vámonos paso a paso. Vámonos primero por intentar que hable, por mejorar la interacción social y pues luego vemos. Lo primero es educar a la familia, dar psicoeducación, darles materiales de apoyo, que sepan de dónde leer adecuadamente la desinformación que hay en redes sociales respecto al autismo o respecto a terapias milagrosas, incluso una película por ahí que salió así de medio terapia milagrosa para trastornos del desarrollo, trastornos neurológicos. La realidad es que es tremendo en TikTok, en Facebook, en Instagram, y mucho de esto es incorrecto. Les empiezan a vender cosas que no deberían de ser y se empiezan a erogar recursos en cosas que no van a tener mucha utilidad. Entonces hay que enseñarle a los pacientes cómo aprender, dónde leer. También es muy importante iniciar un programa de rehabilitación. Una de las cosas más importantes es la terapia del lenguaje, que obviamente el objetivo inicial va a ser que un paciente o que los niños, niñas logren un lenguaje verbal lo más normal posible o completamente normal si se puede. Pero cuando no se puede, tenemos otras estrategias, como las estrategias aumentativas y alternativas de comunicación o el Picture Exchange Communication System, que es una forma de pictogramas para mejorar la comunicación, o en este es una Improving Parents as Communication Teachers, es un tipo de terapia en el cual se le enseña a los papás cómo ayudar a mejorar la comunicación de sus hijos. No es como tal una terapia de lenguaje, pero mejora las habilidades de comunicación de los niños.
Terapia conductual, sobre todo para poder mejorar algunas conductas, la desregulación emocional, la insistencia en la monotonía, el las dificultades conductuales que pueden llegar a presentar los pacientitos, por ejemplo, el no poder seguir instrucciones o tener dificultades para seguir instrucciones. Eso se puede trabajar con la terapia cognitivo-conductual o con el modelo de intervención temprana Denver. En pacientitos que quizá tienen un poquito más de dificultades para la interacción, el modelo Dear Floor Time es bastante útil en estos casos. Las habilidades sociales también se pueden trabajar con terapias como la PEERS, terapia de integración sensorial en aquellos que las alteraciones sensoriales, ya sea hiper o hiposensibilidad, estén afectando de forma significativa su capacidad de interacción con el medio. Y terapia de aprendizaje, porque bueno, como decíamos al inicio, el trastorno del espectro autista es una forma diferente de ver el mundo. Y entre otras cosas, es una forma diferente de aprender. Entonces, hay niños, o me han tocado pacientitos que solamente pueden aprender si están parados dando vueltas alrededor de la mesa. Y si lo hacen, aprenden bien. Y si lo hacen, logran poner atención. Pero no todas las escuelas están abiertas a eso. No todas las escuelas están de acuerdo con eso. Y las escuelas siguen evaluando a todos los niños más o menos de la misma forma. No todas tienen la capacidad, porque no todas tienen un SAER o un departamento de psicopedagogía para hacer las modificaciones adecuadas a la currícula escolar. Entonces, en muchas ocasiones nos apoyamos de la terapia de aprendizaje con un maestro de educación especial que nos permita pues lograr esos objetivos de aprendizaje que quizá no estamos logrando con la educación convencional. La terapia ocupacional nos sirve para adquirir las habilidades de la vida diaria, por ejemplo, quitarme y ponerme ropa, eh, lavarme los dientes, ponerme los zapatos, atar los cordones. Pudiéramos simplificarlo en habilidad motriz fina, pero no se limita a eso. La alimentación, la capacidad de alimentarnos con utensilios de cocina, servir líquidos sin derramarlos, etcétera, eso se trabaja en la terapia ocupacional. Y bueno, vamos a llegar al tratamiento farmacológico. Vamos a comentar esta guía. Esta guía se publicó hace un par de semanas y es como tal la primera guía que está dirigida al tratamiento farmacológico de las personas autistas en los síntomas psiquiátricos o los padecimientos psiquiátricos concurrentes con el autismo. Eh, lo primero que dice esta guía es que pues la realidad es que justo el autismo es más identificable, pudiéramos llamarlo así también, más prevalente y no existen suficientes profesionales de la salud que estén especializados en trastorno del espectro autista para darle atención a todos estos niños, particularmente médicos. Están saturados en Estados Unidos, en Inglaterra, en Canadá, en México y en donde ustedes quieran los servicios para estas personas. Entonces, el objetivo de esta guía es que cualquier persona, médico general o pediatra, que esté interesado, sepa cómo, cuando menos, iniciar un tratamiento farmacológico en lo que se llega a, a una atención especializada. Y lo primero es, empieza bajo y ve despacio. Me ha tocado, sobre todo cuando profesionales para adultos tratan a los pacientitos con trastorno del espectro autista, con risperidona particularmente, que empiezan dándole un cuartito de tableta, porque bueno, la realidad es que un cuartito de tableta cada 12 horas suena bien poquito. Y pues sí, en términos generales, un cuartito es bien poquito, pero no para un niño. Al menos en México, la risperidona solo viene de 2 miligramos en las tabletas. Antes había de 1, pero es virtualmente imposible de conseguir la de 1 miligramo. Entonces, un cuartito es medio miligramo y medio miligramo de risperidona es lo que puede utilizar un adulto con ansiedad o depresión que está cursando con síntomas psicóticos. Se preferiría la quetiapina, pero la realidad es que la risperidona también es una buena opción. Y si un cuartito de tableta es lo que le daría a un adulto, la realidad es que darle eso mismo a un niño de 3 años, de 2,5 años, que pesa 14, 16, 18 kilos, es demasiado, es muchísimo. Entonces les causa somnolencia, les causa hiperfagia, les causa muchos de los efectos adversos que vamos a comentar más adelante, y los papás están cerrados a un tratamiento farmacológico, ya no lo quieren, porque ahora tienen miedo porque se hizo pues mal el tratamiento farmacológico. Siempre hay que iniciar con una dosis bajita. Afortunadamente contamos con risperidona en solución y entonces podemos dar dosis de 0,15, 0,25 miligramos para iniciar. Y sí, se puede dar cada 12 horas, pero dependiendo de cómo estén los síntomas, la posología puede ser cada 12 o cada 24. Lo segundo que menciona es
importa mucho el monitoreo. Esto hace referencia a los efectos adversos, justamente porque particularmente los antipsicóticos, pero todos los medicamentos tienen muchos efectos adversos y todavía más en niños con trastorno del espectro autista. Eh, Todo lo que puede hacer una persona que pudiéramos decir no neurodivergente, 3 veces lo puede hacer una persona neurodivergente en cuanto a efectos adversos. Son mucho más frecuentes, son mucho más intensos y son así el efecto que pasa en el 0.0001% de los pacientes, bueno, ahí va a pasar. Entonces sí es muy importante estar monitoreando la presencia de efectos adversos y obviamente en aquellos casos en donde pueda haber efectos adversos metabólicos, pues solicitar estudios de laboratorio para confirmar que esto no está ocurriendo. Y justo de eso viene el siguiente punto. No todo me sirve para todos. No le puedo dar un tratamiento exactamente igual a todos los pacientes. No porque tenga 3 años y tenga autismo, le voy a soltar 0.25 miligramos de risperidona cada 12 horas. Habrá pacientes que no lo necesiten, que es una muy buena proporción de los pacientes que no requieren tratamiento farmacológico. Habrá pacientes que requieren una dosis más baja, habrá pacientes que requieren una dosis más alta. Pero entonces es importante hacer un traje a la medida. Y hay que regresarnos a lo más básico. No porque el paciente esté irritable, tiene irritabilidad porque es autista. Muchos niños no pueden comunicarse bien. Y entonces resulta que el niño está estreñido, lleva 4 días sin hacer popó, le duele la panza. Y pues sí, si yo me la pasara 4 días sin hacer popó, me dolería la panza y francamente me pondría de mal humor. Pero ¿qué pasa? Que en el momento en el que le damos un laxante, le cambiamos un poquito la dieta, mejora el estreñimiento, se le quita la irritabilidad. No curamos el autismo, no curamos la irritabilidad. Simplemente identificamos un problema que no estábamos identificando previamente y por eso es muy importante recordar que no solamente las cosas que observemos en los niños autistas están dadas o están causadas por el autismo. Vamos a hablar de la irritabilidad y aquí, pues lo primero es ver que no haya efectos adversos de medicamentos. Muchos niños con trastorno del espectro autista también tienen TDAH y el metilfenidato y la tamoxetina pueden causar irritabilidad. Que esté durmiendo bien, un niño que no duerme, un adulto que no duerme, un pediatra que hace guardias, va a estar irritable al día siguiente. Todos hemos estado irritables por falta de sueño, al menos en algún momento en la residencia. Eh, que tengan dificultades de comunicación, justo, me duele la panza, no lo puedo expresar, pues voy a estar irritable porque pues me sigue doliendo la panza, estoy harto de que me duele la panza, voy al baño, pujo, me duele y no logro hacer popó. O pues yo quería que mi playera fuera azul y me pusiste la verde, pero no te puedo explicar que la que quería era la azul y no la verde y entonces eso me enoja, me estresa y puedo presentar irritabilidad por eso. Ansiedad o depresión en niños, un criterio para diagnosticar ansiedad y depresión es irritabilidad, porque la tristeza o la melancolía en los niños, sobre todo en los niños pequeños antes de ser adolescentes, puede estar cambiada por irritabilidad, o sea, sustituida por irritabilidad, o que tengan algún problema urinario también. Entonces, aquí sí es muy importante evaluar todo esto que justo va de, hay que regresarnos a lo básico, ¿no? Pero bueno, asumamos que todo eso ya lo interrogamos, que todo está súper bien. Ok, hay preocupaciones en relación con la seguridad. Y esto a qué hace referencia, que existe una proporción de niños que sí tienen un nivel elevado de agresividad, que pueden lesionarse a sí mismos, pueden lesionar a sus papás o a sus compañeritos de la escuela, generar problemas sociales importantes. Y bueno, si no lo hubiera, lo ideal es dar guanfacina. Lamentablemente en México no contamos con guanfacina, entonces lo más cercano sería otro alfa agonista que es la clonidina. Si hubiese preocupaciones en relación con la seguridad de su entorno o de sí mismo, deberíamos usar un antipsicótico como risperidona o aripiprazol, pero considerando que aquí sí hay que monitorear el incremento de peso. Ojo, el medicamento no funciona como los esteroides, no incremento de peso por tomar el medicamento. Por tomar el medicamento me da más hambre, causa hiperfagia. Este, o hiperorexia más bien. Sin embargo, la hiperorexia no es igual al incremento de peso. Hay muchas personas, lamentablemente, en muchos lugares del mundo que tienen hambre y que no tienen alimento a su disposición y que no suben de peso. Y habitualmente así es como se lo explico a los papás. Es nuestra responsabilidad darle una dieta adecuada, balanceada, rica en frutas y verduras,
sobre todo en frutas y verduras y no de tan alto contenido calórico. Si nos comemos 3 zapotes al día o 4 plátanos al día, pues sí, eventualmente vamos a subir de peso. Pero esto sí es muy importante, explicarle a los papás que la risperidona causa incremento en el apetito, no causa incremento del peso, pero hay que vigilar el peso, claro. Hiperprolactinemia, esto es más frecuente con el aripiprazol. Discinesia tardía, híjole, esto es uno de los efectos adversos más cañones, más complicados. Es un problema motor que puede cursar con corea, con estereotipias, con tics, y que además muchas veces no remite cuando se suspende el tratamiento farmacológico con antipsicóticos. Entonces, pues eso es un riesgo que hay que correr. Es muy raro, habitualmente ocurre en mujeres, habitualmente ocurre en personas de la tercera edad con tratamientos muy prolongados con antipsicóticos, 2 o 3 o más años, y con dosis elevadas, 1, 2, 4 miligramos al día. Pero, pues la realidad es que, como les decía, todo eso que puede pasar en los pacientes autistas casi siempre va a pasar, y ya me ha tocado en una ocasión que pues una pacientita lamentablemente desarrolló discinesia tardía. Suspendiendo el tratamiento, afortunadamente mejoró bastante, pero hay que considerar mucho esto. ¿Por qué? Porque lo primero que suele suceder es que ante la presencia de trastornos del movimiento, por ejemplo, tics o estereotipias, una de las estrategias de tratamiento son los antipsicóticos atípicos, como la risperidona y el aripiprazol. Entonces, lo primero que se hace es subir la dosis y eso las empeora, no las mejora. Y el síndrome neuroléptico maligno, pues también hay que tomarlo en consideración, ¿no? En cuanto a sueño, la realidad es que la doctora Monse va a hablar un poquito más a fondo de esto, pero sí me gustaría decirles que, bueno, hay que evaluar que no tenga cafeína. Es increíble la cantidad de niños que llega a mi consulta que o desayuna o cena una taza de café con globitos o con bizcochitos, pero tiene 4 años. ¿Por qué está tomando café? Pues es una edad adecuada para tomar café. No es un alimento adecuado cenar o desayunar café con globitos y bizcochitos, para empezar. Entonces, pues, aunque pareciera tonto, trivial. La realidad es que sí hay que interrogar esto, porque al menos en nuestro medio, no me pasaba tanto en la Ciudad de México, pero aquí en Yucatán es muy, 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 muy frecuente esto. Que no haya problemas de reflujo, pero sobre todo que no haya ansiedad, nuevamente depresión, trastornos por déficit de atención con hiperactividad y problemas de apnea, hipopnea obstructiva de sueño, porque aquí también vamos a tener síntomas de irritabilidad, de agresividad, de inatención, de hiperactividad, de impulsividad cuando los niños tienen SAOS. Entonces es muy importante. Y siempre la primera pauta de tratamiento va a ser establecer adecuadamente una higiene de sueño. Entre el 80 y el 90% de los pacientes sanos o con trastornos del desarrollo que tienen un problema de sueño van a mejorar solamente estableciendo una adecuada higiene de sueño. Supongamos que ya hicimos todo eso, un mes de higiene de sueño no mejoró. Bueno, ¿qué hacemos? Algo que también me ha tocado ver tristemente es que le dan a los pacientes clorfenamina o difenhidramina para que duerman. Y bueno, sí, pues causan sueño, causan somnolencia, pero no es una pauta de tratamiento adecuado, principalmente por todos los demás efectos adversos que pueden tener. Lo ideal sería utilizar inicialmente melatonina, no gomitas, por favor, no den gomitas de melatonina, disuelvan, machaquen, trituren las tabletas, pero el problema con las gomitas de melatonina es que suelen prestarse a la creencia por parte de los niños de que son dulces y entonces de repente agarran 4 o 5 y se las comen. Ya me tocó un pacientito que se echó 26 gomitas de melatonina y pues sí, se durmió como 18 horas, ¿no? Afortunadamente pues no pasa nada más, pero bueno, puede evitarse esto quitando la presentación de gomitas, que eso es muy importante. Digamos que esto no es suficiente, hay que evaluar si el problema está en el inicio de sueño o en el mantenimiento del sueño. Para el mantenimiento del sueño, la melatonina de liberación inmediata no funciona, porque la melatonina de liberación inmediata tiene una vida media de 2 a 4 horas. Entonces, si es para el mantenimiento, pues el niño se va a despertar a las 2 de la mañana. Aquí tendríamos que intentar con melatonina de liberación prolongada, clonidina de liberación prolongada, que lamentablemente en México no hay, guanfacina de liberación prolongada, que si la de liberación inmediata no hay, pues está menos, y trazodona, que es un antidepresivo que tampoco tenemos en México. Entonces, realmente lo que sí tenemos es melatonina de liberación prolongada y la única presentación comercial en México es Chronocaps. Pero eso implica que el paciente pueda deglutir una tableta, en este caso una cápsula, porque Chronocaps vienen cápsulas. Si no puede, pues entonces nos tendríamos que pasar a otras estrategias de tratamiento. En cuanto al inicio de sueño, la realidad es que la clonidina es fantástica
cuando la melatonina no ha sido suficiente. Es un alfa-agonista, puede causar un poquito de hipotensión ortostática, pero fuera de eso, la realidad es que es muy buena para la inducción del sueño. Y también podemos usar hidroxicina, sobre todo en aquellos pacientes en los que observemos que hay síntomas de ansiedad o algunas cosillas que nos puedan sugerir ansiedad. Es muy buena porque de hecho hay un ensayo clínico que comparó la hidroxicina con la paroxetina como monoterapia para, bueno, en conjunto con terapia cognitivo-conductual para el tratamiento de trastorno por ansiedad generalizada y tuvo resultados bastante similares a la paroxetina. Entendiendo que la paroxetina no es el antidepresivo ideal para tratar el trastorno por ansiedad generalizada, pero bueno, es casi tan bueno como un antidepresivo para la ansiedad, entonces por supuesto que podríamos usar hidroxicina. Y bueno, en el caso de que no nos haya funcionado esto, pudiéramos usar mirtazapina. En niños la realidad es que no está aprobada por la FDA ni por la Agencia Europea, entonces la realidad es que no es tan recomendable. Y nos tendríamos que pasar que sí tenemos a zolpidem de liberación inmediata o de liberación prolongada, que podrían ser otras estrategias, ¿no? En cuanto a TDAH, lo primero es identificar adecuadamente el TDAH. Hay que recordar que tenemos que evaluar el nivel de atención, de hiperactividad y de regulación de los impulsos del paciente de acuerdo con su edad mental. Si yo tengo un paciente con discapacidad intelectual y bueno, tiene 6 años cronológicos, pero vamos a asumir que su edad mental es de 4, entonces yo esperaría observar un nivel de atención y de regulación de impulsos de un niño de 4 años. No le puedo pedir que se siente una hora a tomar una clase porque pues no lo va a lograr, ¿no? Asumamos que todo eso ya fue evaluado, todo perfecto, pues entonces tendríamos que ver que realmente cumple los criterios diagnósticos y ver si no tiene efectos adversos de algún medicamento. Y aquí es súper importante porque como pediatras muy frecuentemente tratamos padecimientos alérgicos, rinitis alérgica, asma, entre otros, pero particularmente esas dos, y es muy frecuente también dar Montelukast. Y resulta que el Montelukast tiene una black box warning de la FDA, donde dice que causa inatención, hiperactividad, irritabilidad, desregulaciones emocionales y en casos raros, alucinaciones. Entonces, si yo tengo un pacientito con problemas alérgicos al que le inicié Montelukast y de repente empieza con problemas conductuales, lo primero que tendría que hacer es suspender el Montelukast, dar recomendaciones de manejo conductual en casa y evaluar en una semana, porque es muy probable que estos síntomas estén dados por el Montelukast. Esto no quiere decir que no se pueda utilizar, pero pues también hay otras estrategias de tratamiento que en teoría, de acuerdo con la escalerita de tratamiento de los padecimientos alérgicos, se podrían utilizar antes. Que no haya problemas de sueño. El SAOS, como les decía hace rato, causa síntomas de TDAH, entonces hay que identificar esto. Y bueno, uno de los síntomas de tanto ansiedad como depresión, de los trastornos por ansiedad generalizada y trastorno depresivo mayor, son inatención. Entonces es muy importante ver que no esté ocurriendo esto en estos casos, ¿no? Si hay ansiedad o problemas de sueño o tics, nos vamos a ir a esta cajita de aquí. Si hay problemas de sueño, pues como comentábamos, la clomidina es muy buena, idealmente de liberación prolongada, pero lamentablemente en México pues no la tenemos, entonces de liberación inmediata. Aunque la vida media es corta, sí tiene la capacidad de modificar los síntomas de TDAH al día siguiente. Si hay ansiedad, atomoxetina es una muy buena opción. De hecho, la primera en incluir la atomoxetina para el tratamiento de TDAH en el contexto de síntomas de ansiedad fue una guía alemana de tratamiento del TDAH y sin embargo es un arma de doble filo. La atomoxetina es un inhibidor selectivo de la recaptura de noradrenalina y pues sí, se inventó como antidepresivo fracasó, bueno para el TDAH y puede disminuir los síntomas de ansiedad en algunos pacientes, pero lamentablemente, como todos los antidepresivos, también puede causar ansiedad, entonces pues puede ser un arma de doble filo. La viloxazina es un medicamento más reciente, de la misma familia de la atomoxetina, pero también lamentablemente pues no la tenemos en México. Y cuando hay aparición de tics, se puede utilizar guanfacina o clonidina. La realidad es que los tics también evolucionan bastante favorablemente con metilfenidato, entonces se pudiera usar metilfenidato. Si el paciente tiene problemas de regulación emocional,
o hay contraindicación para usar algún estimulante, pues nos regresamos a los alfa-agonistas, guanfacina, clonidina o la atomoxetina. Aquí habría que evaluar cuál es esa contraindicación para estimulantes, porque si es una anomalía cardíaca, ya sea estructural o en la conducción cardíaca, la atomoxetina está completamente contraindicada porque puede incrementar el riesgo de muerte súbita en estos pacientitos. Y en el caso de que, pues, que es la mayor parte de los pacientitos, no tengan nada de esto, lo ideal es usar fármacos estimulantes, metilfenidato o sales de anfetaminas. La lisdexanfetamina, lamentablemente, se dejó de vender en México hace aproximadamente 3 años, un poquito después de la pandemia. Entonces solamente contamos con metilfenidato de liberación inmediata y prolongada, pero pues la verdad es que es bastante útil en este contexto. Y pues bueno, sigan siendo niños. Feliz Día del Niño para todos. Aquí estoy con algunos compañeros de la residencia, como todo buen pediatra, haciendo el ridículo una vez o dos veces al año. Si tienen alguna duda, vamos a dejarla para el final, ¿sale? Para poder continuar con la presentación. Muchas gracias, doctor Ángel. Excelente presentación, muy puntual y bastante útil para todos nosotros. Y vamos a dar la bienvenida a la doctora Adela Montserrat Jardón Aguilar. La doctora Montserrat es neuróloga pediatra. Ella es egresada como técnico auxiliar en nutrición por la Universidad Autónoma de México, como médico cirujano también por la Universidad Autónoma de México. Es egresada de pediatría de la Secretaría de Salud en la Ciudad de México y con aval de la UNAM también, neuróloga pediatra del Hospital Infantil de México y cuenta con un diplomado en neurodesarrollo y neuropsiquiatría por la Universidad La Salle y también miembro de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica. Doctora Montserrat, bienvenida. Ella nos va a hablar de las comorbilidades neurológicas que se podrían asociar en el autismo. Muchas gracias, doctora, y bienvenida. Gracias, bonita noche. Bueno, muchas gracias por la invitación y voy a empezar. Me iré a lo mejor un poquito más rápido, ya que ya por la hora seguramente ya todos estamos cansados, a pesar de que mañana es festivo para muchos, pero bueno. Voy a empezar con lo que es el tema de comorbilidades neurológicas. No tengo ningún conflicto de interés. Y voy a explicar un poquito de lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver lo que son las comorbilidades en el autismo, epilepsia, me voy a enfocar sobre todo, y a trastornos del sueño, como ya había comentado el doctor Ángel, además de los síndromes genéticos asociados al trastorno del espectro autista. Bueno, para empezar, ¿qué es una comorbilidad? Es la presencia de una o más enfermedades que coinciden con una enfermedad o trastorno primario. Aquí cabe aclarar que los síntomas centrales son diferentes del desorden primario. Por un estudio hecho en Suiza por Lundström, se ha visto que alrededor del 50% de los niños con trastorno del espectro autista tienen 4 o más comorbilidades. Cabe aclarar que estas comorbilidades no siempre son las comorbilidades psiquiátricas o neurológicas. Puede haber comorbilidades también gastrointestinales, respiratorias, entre otras. Este estudio que se hizo en el 2023, que fue hecho igual en Suiza, nos hizo una comparación entre niños con autismo y sus hermanos que no tenían autismo y la presencia de comorbilidades. Como vemos, la más frecuente es lo que es déficit de atención e hiperactividad, teniendo hasta el 35% de los niños con autismo un déficit de atención e hiperactividad. Después de eso, vamos a ver que la comorbilidad más frecuente va a ser trastornos del aprendizaje, llámese aquí ya sea discapacidad intelectual o trastornos específicos del aprendizaje. Después vamos a tener lo que es discapacidad intelectual y uno muy importante, trastornos del sueño. Es uno de los trastornos más comunes asociados al autismo, por lo que en esta ocasión haré como que mayor énfasis en esta comorbilidad. Otro de los desórdenes es lo que es epilepsia, que ahorita vamos a ver.
Cuando se compararon el número de comorbilidades entre los pacientes con autismo y sus hermanos, se ha visto que los niños con autismo tienen un mayor porcentaje de comorbilidades, siendo, como les comentaba, hasta un 10% con 5 comorbilidades, ya está más de un 15% más de 5 comorbilidades. Esto es muy importante porque muchas veces en el trastorno del espectro autista solamente nos enfocamos en lo que es los trastornos de conducta, los síntomas centrales de los que ya nos habló el doctor Ángel, pero se nos olvida que podemos tener otras comorbilidades y que estas comorbilidades van a estar afectando lo que es el sueño del niño, van a afectar su conducta, como ya le comentaba el doctor Ángel, ¿no? Puede estar irritable, pero a lo mejor está irritable porque tiene estreñimiento, está irritable porque no durmió bien, está irritable porque tiene alergia, está irritable porque tiene dermatitis atópica o alguna otra situación que no nos hemos dado cuenta y nos vamos sobre la irritabilidad como si fuera un síntoma central cuando en realidad no lo es, ¿no? Entonces vamos a empezar con lo que es la epilepsia. Recordando que en la población general el porcentaje de epilepsia suele ser del 3%. Entonces vamos a ver que en los niños con trastorno del espectro autista, este porcentaje, esta prevalencia puede aumentar hasta el 16-25%. Alguna literatura nos dice que hasta el 40%, pero la mayoría ronda alrededor del 16 al 25%. Vamos a tener que es una distribución bimodal. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener dos picos de diagnóstico, de prevalencia. El primer pico es a los 2 a 5 años y el segundo pico en la adolescencia. Cuando tenemos discapacidad intelectual, aumenta el riesgo, hay mayor riesgo. Tenemos niños sin discapacidad intelectual y autismo con una prevalencia del 8% y los niños con discapacidad intelectual y autismo 21.4%. Y sobre todo, factores de riesgo para la presencia de epilepsia son alteración del lenguaje, la severidad de los síntomas centrales del autismo y que haya una disfunción motora. Es importante que sepamos qué es hablar de epilepsia. Muchas veces pensamos que epilepsia es cualquier presencia de alteración en el electroencefalograma. Como comentaba el doctor Ángel Ríos, dentro de las valoraciones iniciales del autismo, no es necesario hacer una electroencefalograma, al menos que tengamos alguna base, algún síntoma, alguna característica clínica asociada igual a síndromes, a movimientos anormales que nos hagan sospechar que haya una crisis convulsiva. En el caso de que no sea así, no es necesario realizar un electroencefalograma de rutina, ya que puede salir anormal, pero realmente mientras no cumplamos con un diagnóstico de epilepsia, no se va a poder otorgar un diagnóstico. Aquí la situación también es muy importante porque para estos estudios, al menos acá en Yucatán, los estudios solo se hacen acá en Mérida. Tenemos en cuenta que los pacientes vienen de varias partes del estado y esto también complica la situación porque para el estudio, para el electroencefalograma, se tiene que realizar bajo desvelo, ¿no? Y vamos a tener que los niños de por sí pueden tener trastornos del sueño, pueden estar muy irritables y el hacer un electroencefalograma que no es necesario nos lo puede irritar más, nos lo puede hacer que se altere el ciclo sueño-vigilia y a veces no es solo el día que se le hace el estudio, puede durar hasta 2-3 semanas alterado tanto a nivel del sueño como de irritabilidad, ¿sale? Entonces vamos a, de acuerdo a la ILAI, que es la Liga Internacional contra la Epilepsia, vamos a definir que una crisis epiléptica es la aparición transitoria de signos y o síntomas provocados por una actividad neuronal anómala, excesiva o simultánea en el cerebro. Y la epilepsia es el trastorno cerebral que se caracteriza por una predisposición continuada a la aparición de crisis epilépticas y por las consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicosociales de esta misma. ¿Sale? Ahora bien, a nivel práctico, ¿cuándo vamos a decir que el niño tiene epilepsia?
cuando hay al menos 2 crisis no provocadas con más de 24 horas de separación. ¿A qué me refiero con no provocadas? Que no haya algún factor metabólico, infeccioso o traumático que haya provocado la crisis. Ejemplo, que no haya una hipoglucemia, que no haya un desequilibrio hidroelectrolítico, una neuroinfección, un traumatismo cráneoencefálico o incluso fiebre, ¿sale? Recordar que las crisis febriles pues tienen una necesidad de abordaje muy específica, que es tema de otra plática, pero hay que determinar si fue con fiebre, no fue con fiebre, cuáles fueron las condiciones del niño cuando tuvo las crisis. ¿Sale? El segundo criterio para poder dar el diagnóstico de epilepsia es una crisis no provocada y una probabilidad de presentar nuevas crisis durante los 10 años siguientes mayor al 60%. ¿Sale? Este porcentaje de riesgo, ¿cómo lo vamos a establecer? A través de neuroimagen, a través de la historia clínica del niño, sus antecedentes y el electroencefalograma o el diagnóstico de un síndrome de epilepsia, que pues en los síndromes de epilepsia generalmente vamos a tener ya el primer criterio, que son al menos 2 crisis no provocadas. ¿Sale? Se ha visto que la correlación generalmente es porque hay genes que se han visto implicados en ambas patologías. Hay más de 50 genes asociados, entre ellos son alteración de factores de transcripción, moléculas de adhesión celular, enzimas envueltas en la modificación y degradación de proteínas. Entre las más estudiadas se han estudiado lo que es el SCN2A, el V3A y un modelo que nos ha servido sobre todo a nivel científico para estudiar lo que es el trastorno del espectro autista junto con epilepsia, son las alteraciones en TCC1 y TCC2, que recordamos, pues son los causantes del complejo de esclerosis tuberosa, que en un momento les voy a explicar un poquito de este. ¿Sale? Ahora bien, como les dije, el electroencefalograma, en caso de que se tenga que hacer porque hay una sospecha de una crisis epiléptica, vamos a tener que la mayoría van a tener actividad epiléptica en la región frontal, central, parietal y que vamos a tener también que si nosotros le hacemos a población abierta con autismo que no tiene actividad epiléptica hasta un 20-30%, en algunos lados hasta un 69%, van a tener anormalidades epileptiformes. Es muy importante en estos casos que, como les digo, los papás leen los reportes y se estresan porque creen que necesitan medicamento, cuando en realidad pues no cumplimos con un criterio de epilepsia. La única alteración es que tiene el electroencefalograma anormal. Vamos a tener que el tipo de crisis, no hay un síndrome o tipo de crisis asociada con mayor frecuencia. En algunos reportes se ha dicho que las crisis focales con alteración del estado de conciencia. ¿Cómo podemos identificar cuándo son crisis versus cuándo son estereotipias? Primero, la calidad del movimiento. Tenemos que valorar cada cuánto lo realiza, en qué condiciones lo realiza. Y por eso es muy, muy importante que los papás nos ayuden con tomar videos. Sé que para los papás es una condición muy estresante, que muchas veces no logran guardar la calma, pero hay que platicar con ellos y decirles, a ver, para poder identificar mejor necesito que me ayude con un video. Esto nos ayuda mucho a determinar si puede tratarse de una crisis epiléptica o si es una estereotipia. Esto es muy importante para nosotros como neurólogos, ya que también nos va a decir cuál es la localización probable de la crisis y determinar también qué abordaje de estudio pues sería el más conveniente en este niño, el tipo de tratamiento y el pronóstico del niño, ¿sale?
muchas veces los papás recordar que se casan con las ideas de lo que vemos en la televisión, en las películas, de que las crisis convulsivas son crisis tónico-clónicas generalizadas, ¿no? Cuando en realidad se ha visto que en el autismo este es el tipo de crisis mucho menos frecuente, es un 5 en 15%, por lo que hay que educarlos sobre que no es necesariamente es el tipo de crisis, ¿sale? El tratamiento se debe de valorar de manera integral. Debemos de valorar las comorbilidades, tanto psiquiátricas como médicas del niño que va a tener en ese momento. Se debe de valorar si tenemos una discapacidad intelectual, la limitación de la comunicación, los movimientos estereotipados y conductuales. ¿Por qué? Porque recordar que los fármacos anticrisis, la gran mayoría va a tener efectos sobre la conducta, sobre el sueño, va a tener efectos sobre la velocidad de procesamiento, por lo que es muy importante determinar estas situaciones antes de dar un tratamiento, ¿sale? Por ejemplo, un niño que no tenga discapacidad intelectual, que tenga buen aprovechamiento escolar, pues no sería lo ideal, por ejemplo, dar topiramato, que el topiramato es un medicamento que causa mucho sueño, causa mucha lentitud mental, niebla mental, entonces por eso es muy importante valorar la condición general del niño. ¿Cuándo tenemos que remitir a neurología a los pacientes? En el momento que ustedes sospechen que tienen una crisis, ¿sale? No hay que esperar, porque también esto puede hacer que el niño esté más irritable, porque obviamente no sabe qué le está pasando, son movimientos no voluntarios y que también nos puede afectar otras situaciones como el sueño, la conducta y obviamente a nivel escolar también nos puede estar trayendo alteraciones. Como segundo punto del día de hoy, vamos a ver lo que son los trastornos del sueño. Dentro de los trastornos del sueño, como les comentaba, es una de las comorbilidades más frecuentes en trastorno del espectro autista. Casi la mitad de los niños va a tener trastornos del sueño. Esto, como ya les comentaba el doctor Ángel y ya les había yo comentado previamente, nos va a exacerbar la sintomatología, ¿sale? Ustedes saben, ustedes son médicos, cuando estamos posguardia, estamos enojados, estamos irritables, no queremos que nos toquen. Ahora imagínense un niño con autismo, ¿no? Van a estar más irritables, van a estar más inatentos, van a estar levantándose, no van a querer que nadie los toque, entonces por eso es muy importante identificarlo. Se va a relacionar con el desarrollo de la habilidad social, es decir, niños que tengan más dificultad para las habilidades sociales, se ha visto que tienen mayor trastorno del sueño, puede agravar comportamientos repetitivos como las estereotipias sobre todo. Vamos a tener que es un mediador en las funciones cognitivas, ¿no? Si tenemos un niño que no durmió la noche anterior y hoy va a tener clases, va a tener algún examen, o como por ejemplo nosotros a esta hora que estamos ya teniendo clase, pues realmente ya nuestro cerebro no funciona tan bien, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que los niños duerman bien. Vamos a tener que, es muy importante que identifiquemos que el sueño se va a dividir y en el sueño no REM se van a remover las sinapsis excesivas y en el sueño REM va a haber una consolidación de la memoria. Por eso es muy importante también que mantengamos un adecuado sueño. Las principales manifestaciones, sobre todo, es el insomnio de conciliación, es decir, van a tener dificultades para conciliar el sueño. Y la segunda va a ser la capacidad de mantenerlo. Normalmente nosotros para dormir debemos de estar acostados más o menos 7 a 10 minutos para lograr dormirnos. En el caso de los niños con trastorno del espectro autista, este sueño puede tardarse en lograr hasta 30 a 45 minutos, ¿sale? Puede haber sonambulismo, generalmente este se da alrededor de la 1, 2 de la mañana y pueden estar sonámbulos hasta 2 a 3 horas. Aquí el problema es que también vamos entrando a círculos viciosos
donde el niño se está despertando, el niño está deambulando, el niño se puede poner en peligro porque no hay nadie que lo esté vigilando. Y entonces va, mamá, papá se despierta y se queda en vela con el niño. Y entonces al día siguiente, papá, mamá también amanecen de mal humor, amanecen cansados y entonces llegan a perder un poco la paciencia con el niño y pues esto va a alterar conductualmente al niño, va a tenerlo más irritable, va a tenerlo con mayores estereotipias. Entonces por eso les digo, es un círculo vicioso. Y una eficiencia del sueño reducida, sobre todo en niños que tienen una capacidad intelectual normal, una capacidad de lenguaje funcional adecuada, vamos a ver que nos van a decir, es que yo duermo mis horas, pero siento que no descanso, ¿sale? Eso es como muy común, sobre todo en lo que son los adolescentes. Ahora bien, vamos a recordar cuánto dura el sueño. En los recién nacidos, de 14 a 18 horas, en los lactantes de 12 a 14 horas, en los escolares de 11 a 12 horas y en los adultos de 7 a 8 horas. Es muy importante recordar que en los lactantes todavía vamos a tener siestas, en los preescolares y escolares ya no es tan necesaria una siesta. Dentro del interrogatorio inicial en trastorno del espectro autista, se debe de incluir lo que es la calidad del sueño. Tenemos que interrogar varias situaciones, entre ellas, a qué hora se despierta el niño, a qué hora se duerme, a qué hora realiza las siestas, cuánto tiempo antes de que se vaya a dormir se apagan televisión, computadora, luces, qué tipo de luces tenemos en la casa, como comentaban, el tipo de dieta que tenemos antes de dormir, qué azúcares se le dan, chocolate, galletas, pan dulce antes de dormir, si lo dejan jugar juegos bruscos, si le empiezan a poner películas de acción antes de dormir, obviamente esto va a alterar lo que es el sueño. Solamente como recordatorio rápido, el sueño REM es el sueño de movimientos rápidos y el sueño no REM es el sueño que se divide en tres partes, el sueño superficial o etapa 1, el sueño intermedio o etapa 2 y el sueño profundo o etapa 3, N3. Vamos a tener que, nosotros como adultos vamos a tener 4 a 5 ciclos por noche a intervalos de 90 a 120 minutos. En los niños estos ciclos son más cortos, incluso llegando a ser de 30 a 45 minutos en lactantes y preescolares, por lo que su probabilidad de despertar entre ciclos es todavía mucho más alta. Acá es un poquito lo que les comentaba y la proporción del sueño, cuánto dura el ciclo del sueño y el tiempo total. Vamos a tener vamos a tener varias alteraciones funcionales que nos van a estar causando estas alteraciones del sueño. Entre ellas, vamos a tener alteraciones genéticas, entre tantos genes que tenemos identificados en el trastorno del espectro autista. Voy a irme muy rápido. Vamos a tener que el núcleo cerúleus su función va a ser a aumentar lo que es el tiempo de vigilia. Lo que vamos a tener es que hay una secreción de norepinefrina que va a incrementar el nivel de vigilia y incluso esta secreción de norepinefrina puede detenerse totalmente durante el sueño REM. Aquí es muy importante lo que ya habíamos visto del tratamiento que puede tener un niño con trastorno del espectro autista. Uno de los tantos tratamientos que vamos a tener es la tamoxetina. Entonces, la tamoxetina nos puede alterar el sueño a este nivel, ¿sale? Vamos a también tener lo que es alteraciones en los genes receptores de la histamina, recordando que la histamina provoca o promueve la vigilia y que la orexina va a tener niveles aumentados. Entonces, esto va a provocar un insomnio, sobre todo insomnio de conciliación, ¿sale? También vamos a tener que el sistema dopaminérgico a través de la sustancia negra, su función va a ser promover y mantener la vigilia y va a cortar el sueño REM. Entonces, en los niños con autismo se ha visto que hay un aumento de lo que es la dopamina, por lo que este sistema va a estar alterado
y va a prolongarse la vigilia, a cortarse el sueño REM, esto sobre todo por alteraciones en H1 y V3A. Les hago hincapié de lo que es V3A porque lo vamos a ver un poquito más adelante como un síndrome específico asociado a autismo. ¿Sale? La siguiente alteración que vamos a tener es en el núcleo de rafe dorsal, que promueve el despertar y reduce el sueño REM. Las neuronas aquí tienen lo que son las neuronas del núcleo dorsal van a tener hidroxitriptamina, que van a hacer la conexión entre la corteza y el tálamo. Se ha visto que hay un incremento anormal en la conectividad funcional y esto va a hacer que tengamos una inhabilidad de transición tranquila entre el estado del despierto al sueño no REM. Y esto también es muy importante porque evita este bloqueo sensorial. Entonces, este es un punto importante ya que tenemos que tener medidas no farmacológicas teniendo en cuenta todo esto que ya les comenté. Otra de las alteraciones que se ha visto, que es una de las causas de trastornos del sueño en el autismo, es la desregulación de la melatonina. La melatonina promueve el inicio y atenúa el inicio del ciclo circadiano. Se han hecho estudios donde se ha visto que hay niveles reducidos en el trastorno del espectro autista. Casi un 70% de los niños con TEA van a tener niveles reducidos de melatonina. De aquí nos vamos a ir a lo que es el tratamiento. El tratamiento de primera línea son estrategias dirigidas por los padres. Lo ideal es que nunca de primera intención, de primera cita, iniciemos tratamientos farmacológicos. Debemos de iniciar con higiene del sueño. ¿A qué nos vamos a referir con higiene de sueño? A manejo del ambiente. Sobre todo aquí que es un clima pues muy caliente, pues tenemos que tratar de tener la habitación en una temperatura lo más adecuada posible. No irnos a los extremos, no tener lo que es un cuarto muy caliente, pero tampoco tenerlo frío. Es muy importante que tengamos el menor ruido posible. Sé que los ventiladores, los aires acondicionados hacen ruido, pero tratar justamente de educar a los papás de que se consigan los equipos que den menor ruido posible para evitar que esto nos afecte en el sueño. Como ya les había dicho anteriormente, el bloqueo sensorial que se realiza de manera natural durante el sueño en los niños con autismo está disminuido, por lo que estos ruidos, estas luces, este cuchicheo que incluso pueden estar haciendo los familiares fuera del cuarto del niño, lo tarda en bloquear más y entonces provoca que se tarde en dormir más el niño. Es muy importante marcar una rutina calmada. ¿A qué nos referimos con una rutina calmada? A que el niño 2 horas antes de dormir no haya visto televisión, que promovamos que, por ejemplo, esté con una temperatura adecuada, esto a través de un baño, de tenerlo con ropa fresca, que haya cenado algo no tan pesado, evitar consumir azúcares, como ya comentábamos, café, chocolate, galletas, jugos, que es algo muy común que se les da antes de dormir. Tratar de favorecer que se acueste un rato o se sienten los papás a un rato al lado del niño y que le lean un libro tranquilo, ¿no? Un libro donde no haya, por ejemplo, sobresaltos, no haya suspenso, no haya miedo para evitar que esto altere más al niño, ¿sale? Tenerlos en una habitación oscura y esta rutina lo ideal es que se vaya empezando 2 horas antes de que el niño se duerma. Lo ideal es que la televisión se apague 2 horas antes de dormir para evitar que la luz que emiten las pantallas nos bloquee la secreción de melatonina. También manejar factores fisiológicos como el hambre. A veces los niños se levantan a medianoche porque no cenaron, porque tienen sed. Sobre todo, pues aquí a lo mejor valdría la pena valorar dejarle un vasito de agua
cerca de su cama para que cuando se despierte no se tenga que levantar, prender la luz, ir a la cocina, servirse agua y regresar, ¿no? Que solamente la tome y pueda regresar a su sueño más rápido. También vamos a tener como otra parte del tema, lo que son los síndromes genéticos, como el síndrome de Angelman, Cornelia de Lange, síndrome de Down, Dravet, X frágil, Prader-Willi y complejo de esclerosis tuberosa. Estos porcentajes que vemos en pantalla es el porcentaje de niños que tienen síndrome de Angelman, que van a tener autismo, y el porcentaje que va a tener epilepsia, ¿sale? Me voy a enfocar sobre todo a 4, como ya les había comentado previamente, lo que es el complejo de esclerosis tuberosa, que es una enfermedad autosómica recesiva, va a estar caracterizada por amartomas, lesiones renales, espasmos infantiles y, muy importante, discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual es muy importante recalcar que se ha visto una correlación muy importante entre epilepsia y discapacidad intelectual. Entre mayor o entre más pronto, más pequeños haya inicio de crisis, hay mayor probabilidad de discapacidad intelectual y también hay mayor probabilidad de desarrollo de trastorno del espectro autista. En lo que es el síndrome de Cris frágil, que va a estar en el 2 al 3% de los pacientes con TEA, y el 25 al 33% de los pacientes con síndrome de Cris frágil van a tener autismo. Es por una alteración del gen FMR1 que hiperactiva la señalización del glutamato cortical, lo que hace también que sean propensos a tener epilepsia. Por una expresión también decrementada de los receptores de GABA. ¿Cómo vamos a sospechar de un síndrome de X frágil? Pues vamos a tener un niño que tiene dismorfias, que su carita es larga, sus orejas son muy prominentes y la mandíbula y frente amplia. Les muestro la imagen del fenotipo común del síndrome de X frágil. Ahora bien, el síndrome de Down. Anteriormente se creía que en el síndrome de Down no había o no podías diagnosticar trastorno del espectro autista, que era inherente, que no se podía dar el diagnóstico. Sin embargo, ya en las últimas revisiones se ha visto que los niños con síndrome de Down y trastorno del espectro autista tienen características que los diferencian. ¿En qué caso vamos a tener una sospecha de TEA? Cuando sobre todo hay historia de regresión del desarrollo, sobre todo lo que es pérdida de lenguaje y de habilidades sociales, cuando hay una conducta marcada de manera disruptiva, autoagresividad, conductas motoras repetitivas y respuestas sensoriales inusuales. ¿Qué porcentaje de niños con síndrome de Down van a tener trastorno del espectro autista? Hasta el 40% de los pacientes. Y esto también les confiere un peor pronóstico porque suelen ser niños que van a tener mayor porcentaje de trastornos del lenguaje. Va a ser más difícil que haya un lenguaje funcional y generalmente la discapacidad intelectual que presentan estos niños va a ser más severa. Como les digo, ¿en qué momento sospechamos un autismo en síndrome de Down? Cuando el niño tarde en hablar, que sea un niño que evite el contacto social. Recordar que generalmente los niños con síndrome de Down son niños que son muy sociales, ¿no? Entonces vamos a tener que estos niños van a ser poco sociables, se van a aislar, van a tener pocas habilidades sociales. En ese caso vamos a sospechar, ¿sale? Y como último síndrome de importancia que me gustaría comentar con ustedes es el síndrome de Angelman. El síndrome de Angelman es cuando tenemos una alteración en el gen VE3A que les comentaba hace rato. Se va a caracterizar por discapacidad intelectual severa. Es el niño que va a tener el síndrome de la marioneta feliz porque va a ser un niño que va a estar siempre sonriendo y que va a estar con hipotonía. En el caso de los niños con síndrome de Angelman, vamos a tener que aproximadamente un 20% van a tener trastorno del espectro autista y epilepsia.
Esto es porque va a haber pérdida de la plasticidad, pérdida de la función inhibitoria, y vamos a ver que en el electroencefalograma, en el 80% de los casos, vamos a tener un electroencefalograma con punta onda lenta. Entonces, vamos a estos 4 síndromes que les presenté, son los que más frecuentes se van a asociar a trastorno del espectro autista, pero esto no significa que sean los únicos. Como ya vimos en las diapositivas anteriores, va a haber más síndromes que pueden estar asociados a trastorno del espectro autista. Me gustaría como rescatar de la plática que los niños con trastorno del espectro autista deben de ser valorados integralmente, no solo por la cuestión neurológica, no solo por la cuestión psiquiátrica, no solo por la cuestión del desarrollo, sino también debemos de valorar síntomas gastrointestinales, síntomas de vías aéreas, como lo que es lo que es el síndrome de apnea obstructiva del sueño, por lo que es muy importante que seamos un equipo multidisciplinario, donde tenemos que trabajar juntos lo que son los terapeutas, los papás y pediatría, porque muchas veces nosotros en la consulta de neurología, en la consulta de pediatría del desarrollo, nos enfocamos a lo que es la cuestión neurológica, la cuestión del desarrollo, y evitamos o no nos da tiempo para preguntar todas las demás cuestiones que su pediatra debería de estar atento. ¿Sale? Y sería todo por mi parte. Muchas gracias. De nueva cuenta, doctora, le agradecemos su participación esta noche con nosotros y pues si tienen alguna pregunta la podemos dejar en la casilla de preguntas y respuestas. Ya tenemos aquí una pregunta, a mi parecer muy interesante y creo que va a ser un poquito de interés para todos, ¿no? Comenta el doctor Alan Medina. Muchas gracias por la presentación, doctores. Quisiera saber si se tiene alguna información sobre terapias alternativas que puedan tener algún beneficio para los niños con autismo. Por ejemplo, electromagnetic brain pulsing. Algunos pacientes mencionan que en una clínica en Monterrey de nombre CARE, o bien el uso de bandas de luz infrarroja. Dice honestamente, no sé nada al respecto y pienso que pudiera ser inclusive un tipo de estafa, pero si hubiera algún tipo de información que nos puedan compartir o experiencia, creo que sería muy interesante. Pues si está de acuerdo, Montserrat, a mí me gustaría contestar esa pregunta. Vamos a partir del hecho de que que una terapia no tenga evidencia no quiere decir que no funcione, pero también que carezca de evidencia quiere decir que no tenemos la certeza de que sí funciona. Entonces, hasta ahora, hasta el día de hoy, el RTMS, la estimulación magnética transcraneal, la terapia de electrochoque, que son útiles en otros contextos, el neurofeedback, hasta el día de hoy no tienen evidencia contundente que apoye su uso porque no hay ensayos clínicos bien estructurados, aleatorizados, doble ciego, etcétera, que sí muestren una mejoría significativa en los síntomas de autismo o en los síntomas acompañantes, como pueden ser TDAH, irritabilidad, problemas de sueño, etc. Hasta el día de hoy no existe ninguno. Las terapias, o sea, el acompañamiento psicoterapéutico por parte de todo el grupo de terapeutas, ya sea psicólogos, terapia ocupacional, terapia física, terapia de integración sensorial, terapeutas del lenguaje, etcétera, y el tratamiento farmacológico que presentamos hoy, es lo que sí tiene una evidencia contundente de que mejora significativamente los síntomas, pero hasta ahorita otro tipo de terapias alternativas, igual están las células madre, el plasma, el tubito este que salió en la película, no voy a decir nombres, pero creo que saben a qué me refiero. Incluso por ahí salió un video de que con los magnetos, todo esto hasta el día de hoy no tiene evidencia de que sí funciona. El doctor Elmer Fontes comenta que inclusive han utilizado oxitocina o extracto de cannabis. Oh, bueno, ahí es un poquito más compleja la respuesta con el CBD. Con el CBD sí hay ensayos clínicos, son no concluyentes. Y es que con el CBD es mucho más complicado, porque a diferencia de, por ejemplo, la risperidona, que podemos fabricar risperidona y toda la risperidona es igual,
no es lo mismo el CBD extraído de una cepa de marihuana que, por ejemplo, es de sativa a una de indica. La otra es que el CBD nunca es puro, siempre contiene de 1 a 2% de THC y no es lo mismo 0.5% que 2% de THC. Y la otra es que al menos en México y en Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos está legalizada pero no regulada, y en México no es legal ni está regulada. No está penada por la ley. O sea, uno puede tener CBD, no es ilegal, pero no es legal venderlo. Tampoco es legal comprarlo. Está medio raro. La ley tiene un área gris en donde no es ilegal tenerlo ni comprarlo, pero sí venderlo y distribuirlo. Entonces, está medio extraño, pero al final del día no está regulado por PRIS, no está regulado por la FDA, entonces no podemos saber cuánto realmente contiene de CBD, qué tipo de CBD es, porque nuevamente hay varios, de dónde o de qué planta específicamente proviene, de qué cepa proviene, y eso sí puede ocasionar diferencias en el tratamiento. Entonces, de hecho, los artículos que hablan del uso de CBD hablan precisamente de las dificultades inherentes a la falta de regulación de la marihuana per se, y por ende de todos sus derivados. En cuanto a la oxitocina, y también se ha probado la naloxona y algunos otros fármacos que actúan, por ejemplo, sobre los receptores opioides y los receptores de oxitocina, están en estudio hasta el día de hoy. La evidencia es escasa y apuntan a que no son tan útiles. Bueno, al menos la oxitocina. La naloxona pudiera ser sobre todo en aquellos pacientes con hiposensibilidad, que tienden a presentar muchas autoagresiones. Pareciera ser que estos pacientitos tienen los receptores opioides activados la mayor parte del tiempo y por eso no sienten tanto dolor, a pesar de que, por ejemplo, se pueden incluso llegar a ocasionar exostosis de tantos golpes que se dan en la cabeza. Entonces, ahí pudiera ser una diana el uso de naloxona, pero todavía está en estudio. Ok, tenemos dos preguntas más. ¿Aún se clasifica el trastorno del espectro autista por niveles? Y si es así, como pediatra, ¿cómo lo podríamos estadificar? Sí, pero se aboga porque ya no, por lo que les explicaba, ¿no? O sea, esta ruedita no es más y menos autista, sino hay muchos síntomas y hay que evaluar cada uno de los síntomas como está. También, como les decía, de hecho, en nuestra sesión de la sociedad, en nuestra sesión se presentó una forma de explicar el diagnóstico a los pacientes y que justo va por partes, ¿no? Por cada uno de los síntomas que están descritos en el DSM-5 y evalúa la intensidad de cada uno de estos síntomas. Pero la realidad es que al menos hasta ahora, y sobre todo en cuestiones legales, por ejemplo, para trámites ante la Secretaría creo que de Educación, si no estoy mal, ante el CRE, ante la Secretaría de Salud, etcétera, pues sí, lamentablemente todavía se tiene que dar una estadificación. Ahora, como pediatras, bueno, eso ya es bastante más complicado porque hay que conocer un poco más allá de los síntomas. Y para eso, por ejemplo, específicamente, sí nos ayudamos de las pruebas complementarias. Así es. Complementando un poquito la respuesta del doctor Ángel, lo que son los niveles, pues se basan en lo que es la comunicación social y los patrones repetitivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos tener un niño que tenga un lenguaje funcional y que no tenga tantos comportamientos repetitivos, pero tengamos muchas cuestiones sensoriales, ¿no? Que limitan bastante su calidad de vida, su funcionabilidad, y entonces no podemos clasificarlo de acuerdo a los niveles de ayuda comúnmente indicados, ¿no? Entonces, por eso sí es muy importante lo que dice el doctor Ángel, ¿no? Valorar individualmente a cada paciente antes de poder otorgar o no, sobre todo para fines legales, un certificado de discapacidad, ¿no? Claro, así es. El uso de omega 3, DHA, vitaminas A, D, E, ¿ha mostrado algún beneficio para los niños con trastorno del espectro autista? ¿Algún beneficio más allá de toda duda? La realidad es que no. Este, sí se han hecho muchos estudios. El problema es la alta heterogeneidad en los estudios. No todos utilizan la misma dosis, no todos utilizan la misma relación de ácido eicosa pentanoico y ácido docosa hexanoico, el DHA y el EPA. En todas las lechitas o muchas lechitas tienen así, adicionada con DHA.
pero realmente se ha observado que para que un suplemento con omega 3 sea funcional, específicamente en TDAH, por ejemplo, tiene que tener una relación 2:1 a favor del EPA y tiene que tener al menos 1 gramo de omega. Y pues los estudios van desde 150 a 200 miligramos de omega total hasta los 2 gramos de omega totales. Entonces, incluso en los metaanálisis lo que se ha observado es que hay un alto nivel de heterogeneidad y pues la evidencia que sí hay apunta a que no es tan útil. Sin embargo, en cuanto a suplementación, algo que sí pareciera ser útil y tiene un metaanálisis que apoya su uso, en donde si bien el efecto es pequeño o moderado, sí es, pues pudiéramos decir más allá de toda duda, un efecto positivo, es la suplementación con vitamina D3. Correcto. Aquí la Y cuestión también es, como comentaba Ángel, valorar qué tipo de suplementos se le está dando, ¿no? O sea, uno de los suplementos creo que más disponibles en las farmacias es el omega 3 que trae Anemo y la cantidad de verdad que tiene de omega 3 ese suplemento es muy bajo, ¿no? Entonces también depende de la calidad del omega 3 que se le esté dando. correcto. Y a propósito de los suplementos, dietas libres de gluten o lácteos mejoran el diagnóstico o el pronóstico quizás más que el diagnóstico. Lamentablemente no. Se han hecho estudios, muchos, eso sí, ensayos clínicos, ahí sí bien controlados, o sea, ECAs bien realizados, metaanálisis, ni dieta libre de gluten, ni dieta libre de caseína, porque la teoría es que tanto el gluten, que es la gluteomorfina, y la caseína mediante la caseomorfina, pueden interferir en los receptores opioides del cerebro y que esta sea la causa por la cual el consumo de estas proteínas modifique los síntomas de autismo. Entonces no es tanto la lactosa, sino es más bien la caseína. Dietas libres tanto de gluten como de caseína, como de las dos, no modifican los síntomas de forma significativa. Excelente. Y ya para finalizar, creo que es una pregunta bastante controversial. ¿Cuál es la edad mínima para poder hacer el diagnóstico del trastorno del espectro autista? ¿Y hay alguna edad mínima también para poder iniciar el tratamiento farmacológico? Eh, para una sospecha, 12 meses. Para un diagnóstico de prácticamente total certeza, 18 meses. Para iniciar el tratamiento farmacológico, pues es variable dependiendo de los síntomas, porque ahí pues no tratamos el padecimiento, tratamos al paciente, ¿no? Entonces, pues hay pacientitos de 18 meses, año 8 meses que de plano no toleran absolutamente nada, están muy irritables, no los pueden prácticamente ni tocar sus papás y pues sí es necesario iniciar un tratamiento, por ejemplo, con un psicótico. Pero la realidad es que depende más del paciente, no tanto del padecimiento ni de su edad. Muy bien. Pues si no hay ningún otro comentario que agregar, pues yo les agradezco a nombre del Colegio de Pediatras de Yucatán aceptar esta invitación en un tema, como dice, y dijeron, hay que primero aceptarlo, ¿no? Y promover que todos los papás también acepten a los niños que padecen este trastorno y pues les agradezco mucho por sus presentaciones, definitivamente muy puntuales, ¿no? Y ya para finalizar, pues les recuerdo que en el mes de septiembre tendremos nuestro Congreso Internacional en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán. Ya están abiertas las inscripciones, ya está promocionándose algunos de los profesores que tendremos y muy próximamente el programa ya estará disponible en línea. Y también para los que todavía tengan chance, pueden inscribirse al Congreso Mundial de Pediatría, que es por la IPA, que es el congreso más importante de pediatría a nivel mundial, y pues ahí estaremos de manera virtual o presencial, y con todavía hay cierto descuento para los que pertenecemos a las asociaciones de pediatría de México, que son la MP y la CONAPEM, entonces aún hay chance de inscribirse con algunos descuentos, ¿no? Les agradezco, que tengan muy buena noche y pues sigamos celebrando el Día del Niño y que sigan siendo todos, al menos de corazón, niños y niñas. Saludos y muy buena noche. Muchas gracias, doctores.